tardes. Muchas gracias a los directores del curso, doctor Fabián Pedimonte, doctor Pablo Lozano, por esta invitación a compartir algunas reflexiones sobre el tema de la espasticidad. Hoy vamos a cambiar un poquito de área, vamos a hablar del trastorno que ahora es trastorno muscular. Y de acuerdo al tema planteado, que seleccionado por los organizadores, es en cuanto a los criterios para elegir entre rizotomía dorsal selectiva y bombas de baclofeno en el manejo de la espasticidad. Recordemos que la espasticidad es un trastorno del tono muscular, es un aumento del tono muscular, pero es un aumento reflejo. Está causado por una hiperexcitabilidad del reflejo tónico de estiramiento a nivel espinal y ocurre como consecuencia de cualquier lesión de la primera motoneurona desde la corteza cerebral hasta la propia médula espinal, en la definición clásica de Lanz. La importancia de la espasticidad, que en un porcentaje a veces grande de casos puede perturbar la función motora, el confort y la calidad de vida, y por eso pensamos en tratamientos y en alternativas médicas y quirúrgicas. En este caso vamos a focalizarlo en dos de las técnicas del armamentario neuroquirúrgico, la rizotomía dorsal selectiva y el baclofeno intratecal, de acuerdo al plan. Recordemos que la rizotomía es una interrupción quirúrgica de las vías aferentes en las raíces posteriores, lumbosacras, del reflejo tónico de estiramiento, mientras que el baclofeno intratecal es la introducción del fármaco baclofeno a la teca lumbar para actuar inhibiendo pre y postsinápticamente los reflejos espinales, en otras palabras, reduciendo los aferentes. Ambas técnicas con distintas vías buscan reducir las aferentes a las motoneuronas y reducir de esa manera la hiperactividad de esta, que es el centro del fenómeno espástico. Entonces, para comparar rizotomía y baclofeno intratecal, los criterios, que es el tema de la charla, vamos a centrarnos sobre todo en analizar los casos de parálisis cerebral, que es donde la rizotomía dorsal selectiva y ambos están indicados. La parálisis cerebral, los que trabajan con niños recordarán, ¿verdad?, que es un grupo permanente de trastorno del movimiento y la postura, y se produce por injuria cerebral no progresiva en el feto o lactante, pero sí es progresiva en el impacto musculoesquelético, la deformidad ortopédica y en el deterioro funcional de los pacientes con el crecimiento, si es que no es tratada oportunamente. La mayoría de los casos de parálisis cerebral tienen espasticidad y también la mayoría pueden tener formas mixtas, coexistencia de espasticidad con otros trastornos del tono como las distonías. Algunas palabras de rizotomía. Si vemos aquí, este esquema busca representar lo que pasa en la médula espinal en el niño con parálisis cerebral. Si nos fijamos en el nivel L3 lumbar de la médula espinal y con los músculos respectivos de los cuales responden, vemos aquí en esta zona lo que intenta representar son las motoneuronas con sus respectivas vías motoras, axones, que salen por la raíz ventral a cada músculo inervado, ¿verdad? Lo que ocurre, ¿verdad?, en espasticidad es que estos músculos durante el estiramiento generan las vías propioceptivas 1A y 2B que entran de vuelta por el arco reflejo, por la raíz dorsal respectiva, a esta zona donde las interneuronas normalmente regulan la intensidad de los reflejos. Es lo que está perdido producto de la lesión de las vías superiores. Por tanto, esa regulación no existe y lo que vemos acá es una excitación no solamente del nivel L3, sino también de las motoneuronas de los niveles superiores, produciéndose entonces un aumento del tono que bloquea la función en los diferentes segmentos. Si vemos acá, la rizotomía lo que busca esencialmente, a través de la sección parcial de fibras en la raíz respectiva miotáticas, reducir entonces esta hiperexcitación, tratar de regular, producir una lesión, como dicen aquí, de manera segura, para reducir esta hiperexcitación y que las motoneuronas disparen o se activen de manera más fisiológica hacia los músculos. De esta manera, cuando un niño camina de esta forma, producto de la espasticidad de los miembros inferiores bilateral, buscamos, ¿verdad?, lograr este tipo de resultados con cirugía y rehabilitación. Está indicada fundamentalmente para pacientes con disparesia espástica, forma de parálisis cerebral, que tengan buena actitud psicosocial para soportar un proceso de rehabilitación intensivo y exigente. Deben ser efectivamente candidatos de portadores de parálisis cerebral, una enfermedad estática, la edad ideal los 5 o 10 años, con un nivel funcional de los motor 2 a 3 en la escala de parálisis cerebral de niveles funcionales, es decir, chicos con capacidad de marcha, con o sin asistencia, pero que la espasticidad los está perturbando. Asimismo debe haber...
debe haber presencia de espasticidad clínica en los miembros inferiores y un aceptable nivel de control motor y de fuerzas. Como en este caso que vemos en un chico el que estábamos examinándolo con el equipo. Control multimedia. Ok, les decía que la selección de estos chicos de la técnica no es para cualquier niño que tenga una parálisis cerebral y diparesia espástica, sino que debemos constatar una serie de elementos en el examen físico, como la presencia de fuerza suficiente en ciertos músculos clave, como los flexores de cadera, así como control motor selectivo, alguna capacidad del niño de aislar el movimiento en las articulaciones, que son factores favorables para la psicología. Son algunos de los criterios clínicos que usamos para seleccionar a estos chicos y nos apoyamos en el caso de Teletón Chile con el laboratorio tridimensional del movimiento, que nos entrega datos objetivos y cuantificables que miden el grado y los rasgos de la patología de marcha, que permite diferenciar el impacto relativo de la espasticidad respecto a otros componentes del problema, que son la paresia, la debilidad, las alteraciones ortopédicas, la presencia eventualmente de distonías, etc. ¿Aló? Por lo tanto, una vez seleccionados los pacientes, hacemos la cirugía. Nosotros usamos la técnica clásica. Hay varias técnicas en neuroquirúrgica para esto. No tengo tiempo de referirme a ellas. Nosotros usamos la técnica clásica de la laminotomía osteoclástica, que raíces espinales posteriores sensitivas, lumbosacras de L1 a C1 bilaterales. Esa sección es parcial, de un 25-45%, porque queremos que eso le da seguridad al gesto de no causar demasiada disminución del tono muscular o paresia, ¿verdad? Porque necesitamos un control de la espasticidad suficiente para desbloquear la extremidad inferior y mejorar la marcha. Ahí hay una foto, una raíz sacra completa, según los ganchos disectores que utilizamos, con control neurofisiológico extraoperatorio diferenciado por las raíces motoras de las centrales y estas raíces. La sensibilidad de la central, y la sensibilidad se divide en múltiples componentes, los cuales un porcentaje, con la ayuda del control intraoperatorio y de una pauta clínica preoperatoria que el equipo diseña, se secciona ese porcentaje desde L1 a C1 bilateral. La rehabilitación post-risotomía es un pilar del tercer pilar de buen resultado, debe ser protocolizada, como ya dije, intensa. Nuestro esquema es un año al menos de rehabilitación. Y lo que busca es que el niño o el joven sin espasticidad aprenda a moverse de una manera más fisiológica, y eso no se logra de un día para otro, ¿no? Reeducación y reentrenamiento. Aquí hay un niño de 9 años como ejemplo. Su marcha es una marcha que el chico logra desplazarse. Vemos los efectos de la espasticidad en el pie equino, el bloqueo de los miembros inferiores a nivel de cadera, rodillas, y cómo después de la cirugía y de la rehabilitación, un año después, el niño camina de una manera más fisiológica. Y a la derecha vemos las curvas cinemáticas de nuestro laboratorio que indican cómo el lado derecho e izquierdo se asemejan a las curvas de un niño normal. Este es un chico gromotor 3, es decir, que depende de asistencia externa para caminar, en este caso de un carro. Vemos su bloqueo, su marcha en equino, con flexión de rodillas, de cadera, con aducción, una marcha bastante complicada desde el punto de vista de su fluidez. Un año después de risotomía, 2 años después de risotomía sigue mejorando, abandona el carro, puede pasar a bastones, mejorando su grado de independencia, ¿no? Funcional. Sin embargo, la marcha se vuelve más lenta porque empiezan con el crecimiento a aparecer las alteraciones ortopédicas, y hay que atacar después con cirugía ortopédica. El chico siguió mejorando y en ciertos trayectos es capaz de dejar incluso los bastones. En general, nuestra evidencia coincide con la mejor evidencia publicada en las revisiones sistemáticas de que esta es una técnica útil para reducir la espasticidad de forma duradera y mejorar objetivamente la marcha. Tenemos acumulados ya 150 casos operados entre el 2011 y 2025 en Teletón Chile. Ahora, la difusión crónica de la baclofen intratecal es una técnica alternativa, o que en muchas partes se considera alternativa a la risotomía, preconizada por Penn. Ustedes deben saber que consiste en un sistema bomba programable, catéter, que se implanta quirúrgicamente y que lleva
la infusión de baclofeno en solución a la teca lumbar, produciendo un potente efecto antiespástico. Es una cirugía relativamente no complicada y, como ya les dije, baclofeno, y ustedes saben, es un agonista de los receptores inhibitorios GABA-B que se ubican en el asta dorsal y produce, entonces suple la falta de acción de las interneuronas inhibitorias, actuando directamente sobre los receptores inhibitorios para que se produzca inhibición de la activación de las motoneuronas, y también podría tener un efecto antidistónico que no está bien aclarado en su origen. La mejor evidencia nos muestra que la recomendación es de menor peso en cuanto al grado de evidencia, pero que sería útil en niños con parálisis cerebral para disminuir espasticidad, el dolor, las distonías, mejorar algunas habilidades motoras gruesas, mejorar la marcha en algunos casos y sobre todo lograr mejorías en la calidad de vida y en la carga de trabajo para los cuidadores, los padres habitualmente. Los criterios de indicación en general son para baclofeno en parálisis cerebral. Niños de más de 7 a 8 años tienen que tener un peso suficiente para poder albergar este dispositivo en el cuerpo. Parálisis cerebral bilateral espástica o mixta, con hipertonía refractaria a tratamiento farmacológico y kinésico, y aquí hay una diferencia con la risotomía que en general la mayoría de los trabajos y la evidencia apuntan a que se benefician más los niños más severos, es decir, los gross motor 4 y 5, aquellos que no tienen capacidad de deambulación o la tienen muy comprometida, tienen espasticidad en todos los segmentos corporales, actualmente cuadriplégicos, espásticos, y muchas veces coexistencia de distonías. Y cuando esta perturba la función, las actividades de la vida diaria, el aseo, el vestuario, la higiene, alterando el confort, produciendo dolor, alta carga de trabajo para los cuidadores y padres. Es en ese contexto donde el baclofeno cobra su mayor utilidad. Como en este ejemplo, este es el tipo de objetivo que buscamos en estos chicos, ¿verdad? Tengo un chico con una parálisis cerebral de tipo cuadriparético, mixto, con espasticidad predominante, pero también presencia de distonías, ¿verdad? Que muchas veces subyacen a la espasticidad, sin capacidad de marcha, y que son los cambios después del control del tono muscular. Es decir, el niño sigue con las mismas capacidades funcionales, pero ya mucho más fácil vestirlo, asearlo, las transferencias, los sedentes fisiológicos, y disminuye la carga de trabajo de los cuidadores. Si vamos a comparar, para ir cerrando las dos técnicas, debemos decir que la risotomía es una técnica ablativa, irreversible, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en la selección de los casos, porque si seleccionamos un caso que no cumple criterios, los efectos eventualmente negativos van a ser permanentes. Mientras que el baclofeno tiene la ventaja de ser una técnica de neuromodulación farmacológica reversible. La risotomía está indicada fundamentalmente en parálisis cerebral. Hay algunos casos de mielitis transversa que nosotros hemos incluido cuando cumplen los mismos criterios que un chico o un joven con parálisis cerebral. Mientras que el baclofeno se utiliza también en otras etiologías, no parálisis cerebral, otro tipo de mielopatías o lesiones cerebrales, incluso en adultos. El efecto es selectivo regional. En el caso de la risotomía, el baclofeno tiene efectos más difusos a nivel del tronco y eventualmente de miembros superiores. El baclofeno puede atacar la distonía y por eso es preferible cuando hay coexistencia de distintos tipos de hipertonía en el mismo paciente. La risotomía esencialmente para la espasticidad. Esencialmente, como ya dije, son distintos los grupos de pacientes que se benefician en cuanto a su nivel funcional, pero hay algunos, ¿verdad?, evidencia de que la risotomía podría servir también en pacientes con motor 4 y baclofeno podría servir también en algunos pacientes con motor 3. Los objetivos son diferentes, la morbilidad operatoria de la risotomía es acotada, no es grave, mientras que el baclofeno, por ser un tratamiento crónico de largo plazo, requiere mucho control, rellenos periódicos, tiene un 22% de disfunción del catéter, algo parecido a lo que vemos en las disfunciones valvulares, que obliga a hospitalizar, a estudiar, y un 6% de infección. O sea, es un seguimiento. Esto produce que en el caso de la risotomía el seguimiento es acotado. Una vez que se completa el periodo de rehabilitación, ya está el trabajo hecho, por así decir. Hay que mantener solamente algunos controles en el tiempo, mientras que el baclofeno es muy demandante de recursos sanitarios. Un caso de risotomía en adultos, ya les mencioné mielitis transversa, también para visualizar que es una técnica que puede también aplicarse en adultos ambulantes con espasticidad en los miembros inferiores. Ideas finales, entonces, ambas técnicas
son útiles en la espasticidad de los miembros inferiores, sin embargo son de campos de indicación diferentes. En ambos casos, la indicación debe basarse en una rigurosa selección clínica, ojalá con ayuda del laboratorio de marcha, en el caso de los niños que caminan, antes de indicar la risotomía. Los objetivos deben ser muy individualizados, muy conversados con los padres y el niño, sin crear falsas expectativas, tratando de predecir el logro. Los equipos multidisciplinarios son fundamentales y es fundamental contar no solamente con el equipo de neurorehabilitación, sino también con cirujanos ortopédicos versados en esta línea, porque estos chicos van a requerir igual posteriormente, 1, 2, 3 o más años después, cirugías correctoras a nivel de los huesos o las articulaciones para seguir mejorando. La rehabilitación operatoria es crucial. Termino mostrando esto que es reciente, es un trabajo que presentamos con la doctora Carolina Maldonado de Argentina en el reciente Congreso Mundial de Neurocirugía Pediátrica, en donde están surgiendo nuevas opciones lesionales ablativas para estos chicos más severos, los motos 4 y 5 con distonía, dolor y espasticidad, como esta combinación de risotomías ventrales, motoras, con dresotomía en este caso, o con risotomías dorsales, que es una evidencia más reciente que no implica dispositivos implantables y que puede ser útil como una alternativa en estos chicos no ambulantes más severos portadores de hipertonía mixta. Nuestro equipo multidisciplinario de Teletón, integrado por fisiatras, kinesiólogos de laboratorio de marcha, bioingenieros, terapeutas ocupacionales, entre otros, psicólogos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, gracias a todos los ponentes por tan extraordinarias ponencias. Sí tengo algunas preguntas. Primero, me llamó mucho la atención doctor Pampín, quizá a modo de reflexión académica, me interesaría saber más detalles en base a su primera ponencia de ese 1% que falleció con el DBS. Mencionó que había una indicación que no estaba del todo. Quizá a modo de desarrollo académico me gustaría aprender más acerca de ese caso. Luego, la segunda pregunta viene en función a, si bien se mencionó, claro, ya que también hay más residentes acá de Perú y algunos especialistas aquí presentes ahora, gran parte de los hospitales en Perú no contamos con el apoyo estatal para poner como tal DBS en cirugía de Parkinson. Me llamó mucho la atención la experiencia que comentó, por ejemplo, de los colegas de Cuba y lo que vienen también trabajando ustedes. Quizá podría brindar un poco más detalles acerca de la cirugía ablativa como tal. Sé que, por ejemplo, en Brasil se usan estos catéteres que pueden ser, lo escuché, no lo leí como tal, hasta un punto reusables, etc. Me gustaría conocer un poco más detalles de aquello para, con los colegas, ver si es que podría ser algo abordable con un equipo neuroquirúrgico básico y un marco de estereotaxia. Principalmente esas preguntas.